Buen día. En esta ocasión hablaremos sobre la fisiopatología de la isquemia intestinal. Mm, Para empezar, debemos definir qué es la isquemia intestinal. La isquemia intestinal es la condición clínica que aparece cuando el flujo sanguíneo del territorio mesentérico resulta insuficiente para satisfacer los requerimientos del intestino. Su prevalencia ha aumentado debido al envejecimiento de la población que se va a relacionar con problemas cardíacos que presentan, y lo cual tiene una tasa de mortalidad del 5%. La isquemia intestinal afecta tanto al intestino delgado como al intestino grueso. Es causada por una oclusión arterial, una oclusión venosa o un vasoespasmo arterial. Es necesario hacer un diagnóstico rápido, ya que las consecuencias clínicas pueden ser catastróficas, incluida la sepsis, el infarto intestinal y la muerte. La isquemia intestinal se puede clasificar de acuerdo al segmento del intestino que se ve afectado. La isquemia que afecta al intestino delgado generalmente se va a conocer como una isquemia mesentérica. La isquemia del intestino grueso se conoce como isquemia colónica, y la isquemia esplácnica, que es la visceral, es la que va a afectar a órganos como al hígado, al vaso, a los riñones, y que también afecta en gran parte al intestino. Vamos a hablar de la isquemia mesentérica, la cual se va a dividir en aguda y crónica. La isquemia mesentérica aguda se refiere a la aparición repentina de hipoperfusión que se debe a la obstrucción oclusiva y no oclusiva del suministro de sangre arterial o a la obstrucción del flujo venoso. La obstrucción arterial oclusiva se debe a una embolia aguda o a un trombo, y esta va a afectar con mayor frecuencia a la arteria mesentérica superior. La trombosis venosa se debe a la obstrucción de la vena mesentérica superior, inferior, la vena esplénica o la porta. La isquemia mesentérica no oclusiva es el resultado de un estado de flujo bajo y se debe más comúnmente a la vasoconstricción por bajo gasto cardíaco o al uso de vasopresores. En tanto, la isquemia mesentérica crónica generalmente se desarrolla en pacientes con ateroesclerosis mesentérica que causa hipoperfusión intestinal relacionada con la ingesta de alimentos. Anatomía vascular intestinal. El suministro arterial va a estar dado por el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco es una de las ramas de la arteria aorta abdominal. Este tronco celíaco va a emerger tres principales ramas, que son la arteria gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Esto va a proporcionar oxígeno y nutrientes al hígado, estómago, parte del páncreas y porción proximal del duodeno. En cuanto a la arteria mesentérica superior, también va a ser una rama de la arteria aorta abdominal, y de ella van a emerger cinco ramas principales, que son la pancreático duodenal anterior y posterior, las arterias cólicas media y derecha y las arterias ileocólicas, así como diversas ramas yeyuno-ileales. Este sistema irriga la parte distal del duodeno, el intestino delgado íntegro y el colon derecho. Las distintas arcadas vasculares del intestino delgado aseguran la viabilidad de un segmento a pesar de la oclusión de su rama aferente. La arteria mesentérica inferior surge de la aorta abdominal de 3 a 4 centímetros por encima de su bifurcación, y desde la arteria cólica izquierda
se subdivide en una rama ascendente que irriga el colon transverso distal, ángulo esplénico y colon descendente, y una rama descendente de donde surge las ramas sigmoideas y la arteria rectal superior que irriga el recto proximal. El recto distal es irrigado por ramas de la arteria ilíaca interna. Cabe recordar que la arteria mesentérica inferior posee un calibre inferior de la arteria mesentérica superior. Algunos sistemas anastomóticos, como la arteria marginal de Drummond y el arco de Rioland, conectan la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, de particular importancia en condición de isquemia. En cuanto al retorno venoso, esto está dado por la vena mesentérica inferior que va a confluir en la vena esplénica, y en cuanto a la vena mesentérica superior, esta va a confluir junto con la vena esplénica para formar la vena porta. Áreas propensas a la isquemia. Flexión esplénica. La arteria marginal de Drummond es a menudo muy pequeña y en el 11% de los pacientes carece de vasos rectos. El punto de Griffiths se define como el sitio de comunicación de la arteria cólica izquierda ascendente con la arteria marginal de Drummond y el puente anastomótico entre las ramas terminales derecha e izquierda de la arteria cólica izquierda ascendente en la flexión esplénica del colon, la cual es una área crítica de debilidad del suministro de sangre que es propensa a la isquemia. En cuanto a la unión recto-sigmoidea, otra área de debilidad crítica en el suministro de sangre ocurre en el punto de Sudeck, donde la rama descendente de la arteria cólica izquierda forma una anastomosis con la arteria rectal superior. Fisiopatología y mecanismos de la isquemia. Para ver lo que son la fisiopatología de la isquemia, vamos a ver que esta está regulada, ¿no? El tono, principalmente por lo que es el tono vascular mesentérico. Esta a su vez va a ser regulada por diferentes mecanismos. Entre ellos, por ejemplo, puede estar el estado postprandial y la hipotensión sistémica. La autorregulación intrínseca del flujo sanguíneo va a ser muy importante, ya que va a redistribuir el flujo sanguíneo desde el intestino hacia el cerebro, en casos de hipoperfusión sistémica. Los mecanismos que preservan la perfusión tisular son la relajación directa del músculo liso arteriolar y una respuesta metabólica a la... tenemos también mecanismos endocrinos y nerviosos que van a actuar a este nivel, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso simpático, el eje renina-angiotensina y la liberación de la vasopresina, que va a ser liberada desde la glándula pituitaria. Respuesta a la isquemia. Para ver lo que es la respuesta a la isquemia, hay que ver que hay ciertos factores que influyen en ella. Hablaremos acerca, por ejemplo, del calibre del vaso sanguíneo, el volumen de sangre que pasa a través de ella, ¿no? Podemos ver, la lesión intestinal es causada por hipoxia tisular, pero también puede ser, pero a su vez también más la reperfusión. Esto debido a una respuesta compleja caracterizada por una liberación de radicales libres de oxígeno y subproductos tóxicos de la lesión isquémica y la activación de neutrófilos, lo que puede conducir, ¿no?, a una falla multiorgánica. Entonces, si vemos que de un momento a otro hay una restabilización del flujo, no hay que dejarlo así, ¿no? Podría complicarse. Y si en todo caso no hay esa reperfusión y solo hay una hipoxia tisular con el tiempo se vuelve crónica y podría volverse una isquemia, ¿no? Y es así como se origina la isquemia, produciéndole mesentérica. El intestino puede compensar, ¿no?, una reducción de aproximadamente del 75% en el flujo mesentérico durante hasta 12 horas sin lesiones sustanciales, en parte debido a un aumento de la extracción de oxígeno y a la vasodilatación de la circulación colateral.
Viendo lo que es la fisiopatología, vamos a ver que hay un esquema de evolución. Primeramente está la isquemia, ¿no? Que principalmente se da de causa aguda. Después ocurre lo que es una vasoconstricción progresiva que evoluciona con el tiempo. Esta vasoconstricción progresiva con el tiempo va a desencadenar dos cambios, un aumento de la presión y una reducción del flujo colateral. A su vez, al pasar el tiempo puede haber o no un restablecimiento del flujo sanguíneo, pero aún a pesar de este factor no va a variar el resultado, pues ya ha llegado a la cronicidad. Por ende, va a avanzar y va a proseguir con el siguiente paso, necrosis de espesor total, ¿no? Y finalmente va a terminar con una perforación intestinal. La circulación del colon es vulnerable a la hipoperfusión, ya que recibe menos flujo sanguíneo en comparación con el resto del tracto gastrointestinal. Pero, sin embargo, un estudio realizado durante una cirugía intestinal sugirió que el epitelio del colon puede ser más resistente que el yeyuno. La microvasculatura del plexo del colon está menos desarrollada en comparación con el intestino delgado. Entonces, no hay que subestimar. Etiología de la isquemia. Las principales etiologías de la isquemia mesentérica son la trombosis arterial mesentérica, la embolia arterial mesentérica, la isquemia mesentérica no oclusiva debido a una hipoperfusión intestinal y la trombosis venosa mesentérica. Es importante mencionar que tanto la oclusión arterial como la venosa pueden provocar isquemia intestinal por la torsión del intestino alrededor de un accesorio, es decir, una adhesión, un defecto mesentérico, o el encarcelamiento y el estrangulamiento del contenido intestinal dentro de una hernia. Los pacientes con una distensión intestinal excesiva debido a la obstrucción intestinal pueden sufrir hipoperfusión debido al aumento de la presión venosa o la trombosis venosa del segmento del intestino afectado. A continuación, desarrollaremos cada una de estas etiologías. Embolia arterial. Es la causa más común de isquemia mesentérica aguda. Ocurre en aproximadamente un 50% de los casos. La embolia de la arteria mesentérica se debe con mayor frecuencia a un trombo desplazado de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo o de la válvula cardíaca o de la aorta proximal. El sitio más frecuente es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Generalmente es debido a una fibrilación auricular, a un trombo mural consecuencia de un infarto de miocardio, a una cardiomiopatía, a tumores cardíacos, a una enfermedad valvular y aneurisma torácicos o abdominales. Trombosis arterial. Es la segunda causa más frecuente, ocurre en un 20 a 35% de los casos. Es dado por enfermedad aterosclerótica preexistente, traumatismo e infección. El segmento arterial afectado es usualmente su origen a nivel de la aorta. La trombosis arterial se produce como un fenómeno superpuesto en pacientes con antecedentes de isquemia intestinal crónica de la enfermedad aterosclerótica. También puede ocurrir en situaciones de traumatismo abdominal, infección, aneurisma mesentérico trombosada y disección de la arteria aórtica o mesentérica. Isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica no oclusiva se presenta en un 5 a 15% de los pacientes. Ocurre como resultado de una hipoperfusión esplácnica dada por una insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, insuficiencia aórtica, enfermedad hepática o renal, edad avanzada, vasoconstrictores sistémicos, drogas avanzadas, como la digoxina, agentes alfa-adrenérgicos como la cocaína, beta bloqueadores. También puede deberse a una cirugía abdominal o cardiovascular y a un síndrome compartimental.
La isquemia colónica no oclusiva o la colitis isquémica afecta con mayor frecuencia a las áreas de cuenca del colon que tienen colateralización limitada, como la flexión esplénica y la unión recto-sigmoidea. Y por último tenemos a la trombosis venosa mesentérica. Constituye un 5 a 15% de los casos. Involucra usualmente la vena mesentérica superior, pero puede envolver la mesentérica inferior y la vena porta. Está causada por estados de hipercoagulabilidad adquirida o hereditaria, por traumatismo cerrado, por infección, hipertensión portal, cirugía abdominal, inflamación local, ya sea por una enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis o diverticulitis. También puede estar causado por una obesidad y lesión hepática maligna. Los aumentos en la resistencia del flujo sanguíneo venoso mesentérico conducen a edema de la pared intestinal y el grado de isquemia está relacionado con el grado de afectación venosa. La trombosis venosa mesentérica rara vez afecta al colon. En la imagen se observa los aspectos macroscópicos de la necrosis casi total del intestino delgado debido a una trombosis venosa mesentérica. Factores de riesgo. Incluyen cualquier condición que reduce la perfusión al intestino o que predispone a la embolia mesentérica arterial, a la trombosis arterial, a la trombosis venosa o vasoconstricción. La insuficiencia aguda del flujo sanguíneo arterial mesentérico representa del 60 a 70% de los casos de isquemia mesentérica. El resto está relacionado con la isquemia mesentérica y colónica crónica. En pacientes más jóvenes sin enfermedad cardiovascular, la trombosis venosa mesentérica es la principal causa de isquemia aguda del intestino delgado. Los factores de riesgo para la isquemia intestinal incluyen cualquier condición que reduce la perfusión al intestino o que predispone a la embolia mesentérica arterial, trombosis arterial, a la trombosis venosa o vasoconstrictores. La isquemia mesentérica aguda representa un reto para el médico tanto en su diagnóstico y en su tratamiento oportuno. Se va a sospechar generalmente en pacientes con edad avanzada y con antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Hablamos también de pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, antecedentes de infarto agudo del miocardio o enfermedad cerebrovascular. En cuanto a su etiología, vamos a encontrar que la isquemia mesentérica aguda puede ser a causa de una oclusión arterial o una trombosis venosa. La causa oclusiva arterial va a clasificarse en oclusiva y no oclusiva, siendo la causa emboligénica representante la mayor parte en un 50% y la causa trombótica en un 20%. La causa no oclusiva va a ser por hipovolemia o de etiología aterogénica. Entonces, la oclusión arterial va a representar la mayor parte de la isquemia mesentérica aguda, siendo la causa emboligénica de mayor proporción. En segundo lugar, tenemos a la causa oclusiva de causa trombótica o la trombosis arterial. En tercer lugar, ya tenemos a la trombosis venosa con menor porcentaje. En cuanto a la etiología por orden de frecuencia, ya dijimos que la etiología embólica va a representar el mayor porcentaje. Aquí vamos a sospechar de pacientes con edad avanzada, adultos mayores, con un antecedente de enfermedad cardiovascular. El paciente puede tener un antecedente, por ejemplo, de fibrilación auricular, cardiopatía o lesión vascular. Clínicamente,
el paciente va a venir con un dolor abdominal de intensidad 10/10, pero sin datos de irritación peritoneal y con una exploración normal en fases iniciales. La segunda causa va a ser trombótica. Aquí el paciente va a tener un antecedente de infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular o una trombosis arterial periférica. Clínicamente, el paciente va a tener un antecedente de angina intestinal con dolor postprandial, evolucionando en el 50% de los casos a un infarto agudo de miocardio cuando se produce la oclusión total del vaso. La tercera etiología va a ser la isquemia mesentérica no oclusiva. Esta va a tener el antecedente de una enfermedad vascular previa. También hablamos aquí de un infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular o una trombosis arterial periférica. Clínicamente va a tener también la angina intestinal y el dolor postprandial, pero este se va a revertir con el reposo intestinal o la administración de vasodilatadores. La cuarta etiología, por orden de frecuencia, va a ser la trombosis venosa. La trombosis venosa va a tener el antecedente de un paciente con hipertensión arterial y estados de hipercoagulabilidad o neoplasias. Clínicamente, el paciente viene con un cuadro de dolor abdominal, pero de no tanta intensidad, con diarrea, evacuaciones con sangre asociadas. Los factores de riesgo que van a predisponer la isquemia mesentérica aguda, vamos a clasificarlos en estados protrombóticos, trastornos inflamatorios, trastornos hematológicos, estados postquirúrgicos, otros, y la cirrosis e hipertensión portal. En los estados protrombóticos vamos a encontrar causas como el embarazo, el uso de anticonceptivos, la deficiencia de antitrombina 3, las neoplasias o anticuerpos antifosfolípidos. Los trastornos hematológicos van a estar representados por la policitemia vera, la trombosis idiopática o la hemoglobinuria paroxística nocturna. Los trastornos inflamatorios van a estar relacionados con patologías como pancreatitis, peritonitis, sepsis intraabdominal, enfermedad inflamatoria intestinal o diverticulitis. Estados postquirúrgicos también nos van a predisponer del riesgo de tener isquemia mesentérica aguda. Hablamos de cirugías abdominales, esplenectomías, escleroterapia o cateterismo. Otros factores de riesgo pueden ser un trauma contuso en el abdomen o la enfermedad descompresiva. En cuanto a los factores de riesgo principales, vamos a clasificarlos también. En primer lugar, los émbolos. En segundo lugar, las trombosis. Después están las disecciones, las infecciones, la aterosclerosis, la arteritis o los aneurismas. Van a haber condiciones que van a poner al paciente en riesgo de isquemia intestinal, aparte de las ya mencionadas. La principal va a ser la enfermedad cardíaca, representada por la embolia cardíaca, en un paciente con edad avanzada, por ejemplo, relacionado a fibrilación auricular o lesiones valvulares o aneurismas ventriculares con una función cardíaca deficiente. Esta disfunción cardíaca va a conducir a lo que es una hipoperfusión periférica, que va a condicionar a que el paciente use vasoconstrictores, que van a producir una isquemia no oclusiva. La segunda condición es la cirugía o la instrumentación aórtica. Si el paciente ya tiene una ateroembolia, puede complicar lo que es el cateterismo cardíaco, la ortografía o cualquier intervención aórtica endovascular,
Incluso solamente la manipulación de la cirugía aórtica puede ocasionar que el trombo intraluminal se mueva o se muevan restos ateroscleróticos que pueden embolizar distalmente en la circulación intestinal. La enfermedad arterial periférica va a estar representada por pacientes con enfermedad oclusiva aterosclerótica de la arteria celíaca, de la arteria mesentérica superior o inferior. Todas estas van a tener riesgo de isquemia intestinal. La hemodiálisis va a ser otra condición que va a predisponer al riesgo de isquemia intestinal, porque al tener un flujo bajo en la circulación intestinal puede conducir a una isquemia no oclusiva o a un infarto intestinal. Los medicamentos vasoconstrictores pueden producir isquemia intestinal no oclusiva. Existen también condiciones trombóticas hereditarias y adquiridas que van a poner en riesgo al paciente de isquemia intestinal. Sabemos que el 75% de los pacientes con trombosis venosa mesentérica van a tener un trastorno trombótico hereditario. Condiciones de inflamación e infección también nos pueden predisponer a una isquemia intestinal. Esto se explica porque la inflamación va a afectar el intestino delgado o el intestino grueso. Esta inflamación va a producir una trombosis venosa mesentérica. La infección arterial puede producir la formación de aneurismas que pueden conducir a su vez a trombosis. Trastornos como la vasculitis también pueden predisponer a una isquemia intestinal. Y la hipovolemia va también a ser una condición que predispone al riesgo de isquemia intestinal porque reduce el volumen sanguíneo circulante, que va a conducir a vasoconstricción y derivación del flujo sanguíneo de manera distal de los intestinos. Otros estados como el ejercicio extremo o la deshidratación también pueden provocar isquemia intestinal. Entonces, decimos que la isquemia intestinal aguda va a representar un estado inadecuado de perfusión tisular que va a impedir satisfacer las demandas metabólicas en uno o más de los órganos incluidos en la circulación mesentérica. Sabemos a su vez que el territorio esplásnico recibe irrigación a través de 3 vasos: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Sabemos que la arteria mesentérica superior va a ser la encargada de irrigar la mayor parte del intestino. Entonces, si hablamos de un grado de obstrucción, puede generar un daño considerable. Sabemos que estos 3 vasos van a tener conexiones, permitiendo una compensación del flujo colateral. La respuesta inicial de una isquemia intestinal va a ser el vasoespasmo y una contracción. Esto va a ser resultado de una elevada actividad metabólica de la mucosa intestinal. Vamos a ver que las células intestinales o las células de la mucosa intestinal, las células de las vellosidades se van a necrosar a los 15 y 30 minutos. Esto va a ocasionar dolor abdominal brusco asociado a vómitos, diarrea o evacuaciones con sangre. Con el transcurso de la isquemia se va a generar una disrupción de la barrera intestinal por la liberación de mediadores químicos. Esto va a ser motivado por la translocación bacteriana, generando lo que es una necrosis difusa de la mucosa que se va a extender por toda la pared intestinal, resultando un infarto transmural, perforación o hasta un fallo multiorgánico. Por ello, es importante su reconocimiento y su sospecha, sobre todo en pacientes con edad avanzada y
antecedentes de enfermedad cardiovascular. Va a representar una emergencia donde va a ser útil su reconocimiento oportuno para su posterior tratamiento inmediato. Muchas gracias. Esta es la bibliografía tomada del UpToDate y de la revista médica Sinergia del año 2017 y el año 2020. Los créditos se dan a través de la Universidad Andina del Cusco en el curso de Cirugía General impartido por el doctor, el cirujano David Sumerente Torres. Buenas